Listo. Entonces, si recuerdan, ojalá que sí, lo último que vimos fue pues las curvas características de un transistor BJT, donde pues a grosso modo si las dibujo, recuerden cómo es la característica, está la tensión VCE en volts, está la corriente de colector, normalmente en miliamperes, y pues estas curvas tenían una forma como así, ahí, me movió la mano, tienen una forma como así. Sí. Aproximadamente eran así, donde pues la separación entre cada una de estas es la misma, porque vamos a ver que esa zona le llamábamos la zona lineal, este era con un IV, podemos poner de 100 microamperes, este era con un IV de 200 microamperes, este era un IV de 300 microamperes, y así podríamos tener la curva para el valor que fuera IV. Lo que más nos importaba resaltar de esta gráfica es puesto que a esta zona, de aquí le vamos a llamar la zona de saturación. Y pues a esta zona de aquí le vamos a llamar la zona lineal. Y eso fue pues lo último que quedamos en la clase. No tarda nada más que cada curva pues depende de cada valor que tenga la corriente base. Entonces, siempre vamos a asumir en nuestros análisis que la tensión que teníamos de base a emisor es mayor o igual a los 0,7 volts. ¿Para qué? Para decir que nosotros estamos polarizando ese pequeño diodo que existía de base emisor. Eso va a permitir realmente el flujo de corriente a través de pues el transistor entre colector y emisor. Entonces, vamos a analizar cada una de estas zonas por separado. Vamos a analizar primero la zona de saturación y luego vamos a analizar la zona de lineal o activa, también le llamamos. Entonces, en una primera instancia, la zona de saturación correspondería cuando tenemos de 0 menor a VCE menor o igual a 0,3 volts aproximadamente. Vamos a ponerle aquí más bien así. Ahí está. Pues, ¿por qué esta zona tan rara le llamamos zona de saturación? Bueno, eso parte principalmente porque en esta zona, pues vean que no es importante realmente cuál corriente base yo tenga. Vean que todos tienen aproximadamente la misma pendiente, pensándolo aproximadamente aquí. ¿Lo ven? Todas las tres curvas crecen por el mismo lado. Entonces significa que pues la corriente que tengamos a través de nuestro transistor puede variar dependiendo pues de la configuración externa, no tanto de cuál es la corriente base que yo le estoy poniendo. Lo único que sigo tomando en cuenta es que tenemos polarizado la base emisor. Entonces voy a dibujar aquí un transistor por si no se acuerdan cómo era. Entonces, este el transistor, aquí está la tensión base emisor, aquí está el colector y mientras tengamos esta tensión de base emisor mayor a los 0,7 volts, mayor o igual, siempre va a existir corriente por aquí. Entonces, en esta zona que llamamos zona de saturación, lo único que me interesa es entender que ahí hay 0,7 volts. Realmente no me va a interesar tanto cuál es esta corriente de base, porque vean que para esa curva, sin importar cuáles son las corrientes de base, las curvas todas crecen pues por la misma gráfica, por decirlo así. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, en esta zona es donde realmente utilizamos el transistor como un interruptor. Es decir, en esta zona yo pues simplemente abro o cierro el transistor de manera que haya corriente por el del colector al emisor,
pero realmente no hay una relación directa entre esta corriente base y estas corrientes. Lo único que estoy diciendo, para repetir, es que si le pongo esta tensión 0,7 volts, el interruptor está abierto, sin importar realmente cuál sea esa corriente base. Eso es lo primero. Esa tensión de saturación se lee aquí como VC. Entonces, en esa zona de saturación, cuando tengamos digamos, un circuito externo que queramos abrir y cerrar, pues realmente la tensión que siempre va a haber entre el emisor y el colector es ese VCE y casi siempre se comporta como ese 0,3 volts. Entonces, es lo importante de esa zona. Si graficáramos cómo se comporta, pues la tensión VCE y la corriente colector. O sea, si solo le hacemos un zoom exactamente a esa zona, sería lo mismo que ver algo así. 0,1 volts, 0,2 volts, 0,3 volts. Si dibujara pues una o muchas curvas es lo mismo porque vean como que todas tienen el mismo comportamiento en esa zona. Entonces más o menos la gráfica sería algo así. Y se dispara alrededor de los 0,3. Por eso es que hablamos de que la zona de saturación existe alrededor de los 0,3. Entonces ya como por aquí, ya digamos estamos en esa zona de saturación, jugando en este rango. Entonces, dependiendo del circuito externo, nosotros nos movemos alrededor de esta curva y por lo tanto ahí, pues la corriente que pasa por ese colector no depende de la base, sino pues del circuito externo. Entonces ahí, como les dije una vez más, si estamos trabajando en zona de saturación es porque realmente el transistor está funcionando como un interruptor. Entonces esto es aproximadamente 0,3 volts. Todo eso no hay mucho de mencionar acerca de la zona de saturación más que esos detalles, tener todos estos detalles, ¿verdad? Saber que estamos polarizando la entrada, saber que realmente no nos interesa la corriente base, sino que más bien lo definimos con el circuito externo y que más o menos siempre esa tensión va a andar por 0,3 volts, 0,2 volts por ahí. Ok, ahora hablemos de la zona lineal, que es la que más nos va a interesar porque esta zona es la zona donde el BJT va a trabajar como un amplificador. Que recuerden que dentro de este curso se ven transistores, pero principalmente la aplicación de amplificador, la aplicación digital más como compuerta, más como apertura y cerrado se ve en cursos como semiconductores o incluso en ciertas partes de digitales se habla de transistores. Entonces, volviendo a nuestro curso, pues principalmente nos interesa esta que llamamos la zona lineal o activa, donde nosotros ya tenemos un 0,3 de VCE y menor a un VCE máximo. Entonces, en esta zona tenemos varias curvas. Según sea el valor de IB. No es como en el caso de saturación, que como todas las curvas crecen casi que sobre la misma, pues realmente es como si tuviéramos solo una. En este caso sí tenemos varias. Y pues yo sé que ya lo he dibujado, pero vamos a dibujarlo de nuevo. No me canso de dibujarlo. Yo sé que ustedes sí se cansan de mis dibujos, pero ni modo, les queda un mes o al menos unas 2 semanas más conmigo. Así que, salados. Intenten interpretar estos dibujos. Entonces, esto se llama otra vez la curva característica. Y si vemos cada una de las curvas, sería como algo así. Entonces, lo interesante de estas curvas es que si yo, pues, eligiera un punto en específico de VCE, es decir, eligiera este VCE de operación, y yo varío únicamente la corriente
de base. Vean que si subí, por ejemplo, aquí que subí de 100 microamperes a 200 microamperes, crecí esta corriente. ¿Lo ven? Esta era mi corriente IC1 y crecía esta otra corriente IC2. Y si subí la corriente base a 300 microamperes, subí exactamente o en teoría la misma distancia, ¿lo ven? Subí la misma cantidad de corriente. Eso lo que quiero ahora entender es que este comportamiento es lineal. Es decir, si yo subo de 100 a 200 es lo mismo que suba de 200 a 300 y exactamente lo mismo que suba de 300 a 400. Es decir, crezco en las mismas magnitudes. Es lo mismo que una ecuación lineal. Entonces, en la zona de saturación, ¿verdad? Que es la que perdón, en la zona lineal, que es la que estamos estudiando ahora, nosotros podemos atrevernos a utilizar una ecuación de transferencia o pues lo que habíamos llamado en el transistor de efecto campo, ecuación de Shockley. Pero aquí no le vamos a llamar ecuación de Shockley porque esta no es una ecuación de Shockley, esta sí es la ecuación de transferencia. Y recuerden que era una ecuación de transferencia la que relaciona la entrada con la salida. ¿Y quién era nuestra entrada? Nuestra variable control. ¿Y quién era nuestra variable control? La corriente de base. Entonces, en esta zona lineal, ¿verdad? Que tenemos de aquí hasta acá, podemos hacer uso de esta expresión, donde la corriente de base multiplicado por un beta es igual a la corriente del colector. Y eso es lo mismo que movernos sobre esta gráfica, sobre esta roja. Si subo beta, subo el valor de IC. Perdón, si subo IB, subo el valor de IC en la misma cantidad y en la misma cantidad. ¿Lo ven? Es una ecuación lineal. Esto es X, esto es Y y este sería M, mi pendiente. Entonces es como movernos sobre la curva roja, ¿verdad? A diferentes puntos, según sea la corriente base. Y ustedes me se preguntarán en este momento, ok, ¿y qué es ese parámetro beta? ¿Por qué es tan importante? Bueno, déjenme decirles que beta es la variable más importante del transistor BJT y también se le conoce como la ganancia. Porque vean que si pensamos que esto fuera una función de transferencia, donde entra beta y sale C, vean que IC entre I beta, perdón, IC entre IB es igual a beta. O sea, esta es mi ganancia realmente. Entonces, por eso le llamamos ganancia. Como les dije, es el parámetro más importante porque me habla de cómo se comporta ese transistor en la zona lineal. No es lo mismo tener un beta de 100 que tener un beta de 1, ¿verdad? Cambia demasiado. Entonces, por eso, pues, es el más importante. Y el fabricante, nos lo ofrece el fabricante. Y además a veces puede salir escrito en hojas del fabricante como HFE. Es exactamente lo mismo. HFE es exactamente lo mismo que beta. Nada más que HFE se le llama pues a la variable cuando uno está en pequeña señal. Pero el fabricante pues te ofrece ese HFE que es lo mismo que beta. Entonces es solo un nombre diferente que se utiliza. Ya cuando veamos el modelo en baja señal vamos a ver este HFE más que como el beta, aunque son el mismo valor. Es solamente una pues convención de nombres. Ok, como este dato no lo da el fabricante, nosotros no tenemos que encontrarlo, el fabricante debe decirlo. Nada más que el fabricante, pues normalmente te ofrece un rango de valores de beta. Por ejemplo, el fabricante te dice beta, pues anda entre 50 y anda entre 300. Y eso no parecerá un poco raro, ¿verdad? Que el beta pueda cambiar entre tantos valores. Pues sí es así, es raro. Simplemente es que el proceso de fabricación es pues tan no preciso, digamos, para llamarlo de una manera, no es tan preciso, de manera que es muy imposible para el fabricante garantizar un valor exacto de la ganancia. Entonces él te suele dar un rango, y es muy normal que en un rango, pero él siempre te da un valor nominal, es decir, te da un valor constante que él cree que es ese, o ese es el promedio de todos los transistores que él fabrica
ese es el valor que más se acerca, promediando todos. Entonces, normalmente va a venir esto como una constante. Ponerlo así entre comillas, es constante. Ahora, en la vida real, la ganancia es constante. O sea, vale un valor de fábrica y listo. La verdad es que no. En la vida real varía este valor de beta. Como todo en la vida real es demasiado triste para ser cierto, pero así es la vida real. Entonces este beta pues cambia. Y no cambia solo el proceso de fabricación, sino que cambia según la temperatura. Es decir, a la temperatura que esté el transistor afecta el valor que pueda tener ese beta. El otro, digamos, variable que puede afectar el valor de beta es el rango de valores de IC. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo el beta si trabajamos en corrientes de IC de miliamperios a si trabajamos en corrientes de el rango de los amperios, digamos. Eso es lo que significa el rango de valor de beta. O sea, ese beta no es tan lineal como para que sea igual a corrientes altas que a corrientes bajas. Eso es lo que quiere decir este punto. Y el otro que cambia el beta es la frecuencia. Si ponemos una señal alterna y aumentamos la frecuencia, esto implica que el beta se disminuya. Es decir, si estamos trabajando el transistor a altas frecuencias, es muy posible que ese beta vaya disminuyendo y vaya disminuyendo. Entonces vean qué interesante, porque el beta no es constante, pero siempre lo vamos a tomar como un valor constante en nuestro curso. Pero es bueno que ustedes salgan como ingenieros sabiendo que el beta no es constante, ¿verdad? Y que esas mismas no constancias pueden hacer que cuando yo diseñe un punto de operación que fijo a depender de ese beta, pues ese punto de operación no sea en la vida real igual al que pues yo diseñé en papel por este tema, ¿verdad? Que el beta cambia, si el beta cambia, cambia el punto de operación y ya hemos aprendido que si el punto de operación cambia, los parámetros de nuestro amplificador pues cambian. Entonces, la idea de un transistor BJT va por la misma línea que los otros transistores. Todos son transistores, todos tienen las mismas características, entre comillas, o la misma idea de funcionamiento. Y pues igual los amplificadores con BJT tienen las mismas características, como lo puede ser la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. O sea, todo es igual, lo único diferente es cómo encontramos ese punto de operación y cómo es su modelo en pequeña señal. Pero la metodología es la misma. Entonces, ahora que sabemos cómo varía ese beta y ya sabemos la existencia de ese beta, que es el parámetro más importante de los BJT, vamos a ver cómo se relacionan las corrientes en la zona activa, es decir, cuando hablemos de que estamos en la zona lineal. Es muy fácil, digamos, cuando uno trabaja con transistores es muy sencillo llegar a la zona lineal. Vean que solo hay que tener más de 0.3 volts entre colector y emisor. Entonces, no crean que es muy difícil como moverse entre ambas zonas, entre la zona activa y la zona de saturación. Es un hilo muy delgado. Entonces, pues la mayoría de las veces la ecuación de colectores igual a beta por IB, pues casi siempre que se cumple, aunque realmente solo se cumple en la zona lineal activa. ¿Qué me refiero? A que casi siempre se cumple, a que cuando normalmente hagamos un circuito, pues casi siempre esa colector emisor va a estar eh, cercano a los 0.3 volts, entonces pues va a costar mucho estar exactamente en la zona de saturación en nuestros ejercicios. Entonces esa aproximación o esa ecuación característica o ecuación de transferencia, mejor dicho, de la corriente colector y la corriente base es, digamos, es nuestra Biblia, va a ser nuestra arma secreta. Entonces veamos la relación de las corrientes. Relación entre corrientes y tensiones.
Entonces, si hablamos de un transistor que es NPN, pues el transistor es de la siguiente forma. Donde, pues como estamos hablando de que todo esto es dentro de la zona activa o lineal, pues ya suponemos que aquí existe una tensión de base emisor. En que está la base, este es el colector y este es el emisor. Si hay una tensión ahí, pues debería haber una corriente en este sentido. Recuerden que en los transistores nunca nos vamos a salvar que haya una corriente ahí, en los transistores BJT. ¿Okay? Entonces esa es la convención de la corriente y una corriente bajaría de colector y saldría por el emisor. En el caso de los PNP, pues todo es exactamente igual. La única diferencia es la dirección de todo cambio. Vean que ahora la corriente viene desde emisor y va hacia colector. Y pues aquí más bien la corriente de base sale. Y la tensión que existe aquí ahora también se invierte. Va de emisor a base y le llamamos tensión emisor base. Vean que si hacemos pues una ley de corrientes, sumando las corrientes que entran y salen justo en el transistor, nos damos cuenta que la corriente de emisor siempre va a ser la corriente de base más la corriente de colector, sin importar si es NPN o PNP, siempre se comporta igual. Ahora, incluyendo en esta ecuación lo que acabamos de aprender, que sería que la corriente colector es exactamente igual a beta por la corriente de la base. Vamos a hacer unas demostraciones. Entonces voy a ponerlo así, demostración. Entonces, partiendo de esta ecuación, incluyo esta ecuación, tengo que la corriente emisor es exactamente igual a la corriente de base más la corriente de colector. Haciendo uso de esta ecuación, tengo que la corriente emisor es igual a la corriente de base más beta veces la corriente de base. Eso quiere decir que la corriente emisor es beta más 1, la corriente de base. ¿Ok? Ahora vean, si nosotros decimos que beta es mucho, mucho más grande que 1, yo puedo asegurar que esta ecuación que dice IC es igual a beta por IB, podemos encontrar que IB sería igual a la corriente colector entre beta. E imagínense que esta corriente colector dijimos que anda por el rango de los miliamperes. Y el beta dijimos que anda por el rango de los 100, 50 a 300. O sea, podemos hablar de un valor de 100 fácilmente. Entonces, algo muy pequeño dividido entre 100 es hacer algo aún más pequeño. Eso quiere decir que si beta es tan grande, mucho, mucho más grande que 1, esta corriente base la podemos aproximar a 0. Vean qué loco. Lo que yo había dicho, que esa corriente siempre existe, siempre va a existir en la vida real, pero si ese beta es muy grande, yo puedo suponer que esa corriente va a ser 0. ¿Y por qué se me ocurrió hacer esto? Bueno, porque si partimos de esta ecuación, vean, IE es igual a beta más 1 por IB. Y supongamos que beta es mucho más grande que 1. Eso quiere decir que IE es lo mismo a beta por IB. Piénsenlo. 100 más 1 es 101. ¿A qué se parece eso? A 100. Y sí, sonará un poco raro las matemáticas, pero esas son las matemáticas de electrónica. Y ojalá se vayan acostumbrando que esas son las cosas que siempre vamos a hacer. Ese tipo de aproximaciones para hacer todo mucho más sencillo. Entonces piénsenlo de esta manera. 100 más 1 es 101, pero 101 se parece demasiado a 100. Entonces, a eso es lo que me refiero con este muy, muy grande. Entonces, si hacemos eso, vean que la corriente emisor se parece a beta por IB. Eso quiere decir que la corriente emisor se parece a la corriente colector. Y esto es algo muy importante porque muchas veces vamos a usar esta aproximación
para nuestros circuitos, que la corriente emisor realmente es prácticamente la corriente del colector. Si beta es muy, muy grande, ¿verdad? Y si la corriente IB la aproximamos a cero, porque vean que esta ecuación siempre tiene que cumplirse. Entonces, si beta vale aproximadamente cero, se vuelve a cumplir que la corriente emisor es exactamente la corriente colector. Interesante. Pero es una aproximación, ¿verdad? En la vida real no pasa eso. No es como los transistores JFET, que de fijo no había corriente de gate o de compuerta. En este caso sí hay, pero a veces es tan pequeña que la podemos despreciar. Esa es la idea. Entonces, si esto se parece a esto, ¿qué tanto se parecen? Bueno, existe un parámetro que realmente no es muy importante, pero es bueno conocerlo, que se llama el factor alfa. ¿Qué dice ese factor alfa? Este me indica qué tanto se parece y C, A y E. Es decir, me dice qué tan verdadero es esta aproximación, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Por eso les digo que no es tan importante. No lo vamos a incluir mucho en nuestras ecuaciones. Pero si por ahí sale un factor alfa, ustedes saben ya qué es. Ese factor alfa, como esto uno quiere que se cumpla, ese factor alfa siempre anda entre 0,99, ¿verdad? Porque si alfa valiera 1, quiere decir que estas dos son iguales. O aproximadamente 0,91. Para decir igual que estas dos se parecen, pero ¿qué tanto se parecen? Eso me dice el factor alfa. Un factor alfa de 0,99 es prácticamente decir son iguales. Y un factor de 0,90 quiere decir que el 90% de la corriente de colector es la misma que la de emisor. O algo por el estilo. Entonces es solo un dato que me habla de qué tan cierto es esto. Y vean que qué tan cierto es esto depende del beta, que beta sea mucho más grande que 1. Entonces, de cierta manera, hay una relación entre el alfa y el beta. Pero como les dije, ese factor alfa no es tan importante. Pero por si aparece alguna vez, ya sea en un problema de la vida o en un problema de diseño, pues ya ustedes saben qué es, no pensar que nada más no se lo enseñaron. Entonces veamos lo que vamos a hacer. B alfa se relaciona a estas dos variables. Entonces eso quiere decir que existe una ecuación que dice que la corriente emisor es igual a alfa veces la corriente colector. Perdón, al revés. De ASO, de ASO. Que la corriente de emisor entre alfa es igual a la corriente colector. Listo, ahí está. Sí. Ok. Ujú, ujú. Ok, sí, ya. Lo estoy poniendo mal otra vez. Por eso me quedé callado y estoy suponiendo que la mate me dé. Emisor es más grande, entonces la corriente emisor por el alfa tiene que ser igual a la corriente colector. Exacto, entonces la corriente colector entre alfa es igual a la corriente emisor. Ahora sí, lo había apuntado al revés en mi cuaderno, pero lo sospechaba. Ahora sí. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿verdad? Porque IE, vean, IE es la suma de estos dos. Entonces, IE de fijo tiene que ser más grande que colector. Entonces, ahora sí se cumple la mate.
Entonces, tomando en cuenta esta ecuación y la incluimos dentro de esta, I de E es igual a la corriente base más la corriente colector. Y E va a valer la corriente colector entre alfa. Y esto va a ser igual a la corriente base. ¿Pero cuánto vale la corriente base? Beta por I de colector. ¿Y cuánto vale la I de colector? I de colector. Si llegamos a esta ecuación, vean que todo depende pues de IC. Entonces yo puedo llegar y cancelar IC. ¿Lo ven? Mando esto a dividir y cancela todos los IC. Aquí, perdón, ya se me ya vi que ya voy ando mal con la mate. Esto sería IC entre esto. Ahí está. Entonces, si cancelo todo eso, esta ecuación se convierte en 1 sobre alfa es igual a 1 sobre beta más 1. Y finalmente, vean que aquí tenemos una ecuación que relaciona el alfa con el beta, que yo la podría despejar en que alfa es igual a beta sobre beta más 1, o puedo decir que beta es igual a alfa sobre 1 menos alfa. Es decir, que si me dieran el alfa o me dieran el beta, yo podría encontrar el otro de fijo, porque vean que es una relación que existe directa entre uno y el otro. Entonces, es solo, recuerden, el importante es el beta, pero por aquello que en algún ejercicio o en la vida real se encuentra en el alfa, pues ya saben cómo se relaciona con el beta, que el beta es el importante. Listo, entonces ya sabemos cómo pues funciona la relación de corrientes. Ahora hablemos de polarizar. Entonces vamos a polarizar el transistor para ver qué pasa cuando está encendido. Entonces, polarización PJT en la zona lineal. Entonces, recordemos, siempre se necesita que la tensión de base emisor sea mayor a 0,7 volts. Y también necesitamos que la tensión VCE sea mayor o igual a VCE de saturación, que ya la hemos definido como aproximadamente 0,3 volts. Entonces, si hiciera un dibujo de cómo funciona por dentro del transistor, sería como algo así. Aquí tendríamos una región P, esta sería N, esta sería N. Aquí vengo y polarizo con una fuente. Aquí vengo, polarizo con otra fuente. Y esta es la tensión base emisor, mayor a 0,7 volts. Y este es VCE, mayor o igual a 0,3 volts, pero voy a darle un valor en este ejemplo. Voy a darle 5 volts. Ok, entonces digamos que le pongo 5 volts ahí. Entonces vean que igual se sigue cumpliendo, que está mucho más arriba de la saturación, entonces todo bien. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Bueno, es normal pensar que pues esto es un N y un P, entonces de fijo aquí hay una zona de recombinación y aquí hay otro N y otro P, entonces de fijo aquí hay otra zona de recombinación. Y hago una más ancha que la otra porque pues realmente es así. Hay una zona de recombinación que es más gruesa que pues la otra. A esta le llamaba la zona de empobrecimiento ancha y a esta le llamamos la zona de empobrecimiento delgada. Entonces aquí hay que entender un poquito cómo funciona el transistor. Entonces, si esta tensión V base emisor no existiera, pues no podríamos superar esta zona de empobrecimiento delgada. Pero gracias a que existe esta tensión V base emisor, los electrones que están aquí, ¿verdad? En el E,
logran brincar hacia esta zona. O sea, logran pasar la zona de empobrecimiento. Entonces ellos ya van enfuerzados. Ahora, por la existencia de este VSE, vean que de este punto a este punto tenemos una tensión. Tenemos una tensión más de este lado y menos de este lado. Que si hago una ley de Kirchhoff, vean, vengo por aquí arriba, 5 volts, paso por esta tensión que le voy a llamar colector base, y luego paso por la tensión base emisor. Es decir, VCE es igual a VCB más VBE. Eso quiere decir que VCB tiene que ser igual a 4,3 volts, porque este es 5 y este es 0,7, entonces 4,3. Estos 4,3 volts que quedan aquí son los necesarios para romper esta otra barrera de potencial o esta otra zona de empobrecimiento. Entonces, los electrones que habían logrado pasar del N al P son capaces de pasar esta otra zona gracias a esta gran tensión que existe ahí. Si logran pasar a esta otra zona, pues ya van a poder sentir el llamado de la fuente y se van a ir para acá. Si hay electrones que fluyen en este sentido, significa que hay una corriente que baja en este sentido. Y así es como funciona el transistor por dentro. Entonces vean que tanto esta tensión base emisor como esta tensión colector base, que no la hemos mencionado mucho, son importantes para que realmente haya corriente. Si no hubiera esta o no hubiera esta, pues realmente no funciona la corriente. No hay ese flujo de corriente. Principalmente esta primero, ¿verdad? Porque esta es la que hace que crucen esta primera barrera. Y luego esta que queda como por defecto entre esta y esta hace que crucen la otra barrera. Pero vean que esta zona P no tiene electrones libres, ¿verdad? Entonces, a menos de que estos crucen a este otro lado, pues estos no se van a poder pasar al otro lado. Esa es la idea. Entonces, así funciona ese transistor. Entonces, vean que esto, que es una diferencia potencial, realmente aquí es, digamos, el mismo que hay una diferencia potencial, quiere decir que hay un campo eléctrico. Aquí hay un campo eléctrico, ¿verdad? Que va en esta dirección, del más al menos. Un campo eléctrico en esta dirección. Ok, pues eso es lo que permite que termine a haber un flujo de corriente, ¿verdad? Ok, entonces ahora veamos el transistor PNP, rápido. Y el transistor PNP funciona exactamente igual. Luego vamos a ver los rangos máximos y luego vamos a polarizar un transistor y ahí vamos a terminar hoy. Pues ya casi terminamos. Entonces hablemos un poquito del transistor PNP, que no lo hemos mencionado tanto. Entonces, enfocándonos directamente en la zona lineal, pues vamos a hablar del transistor en la zona lineal. Entonces, este sería nuestro transistor, esto es base, esto es colector, esto es emisor. Y vean que ahora vamos a tener una tensión que va a tener esta polaridad, que le vamos a llamar emisor-colector. Le dimos vuelta a las letras, porque para entender que le dimos vuelta a la polaridad. Vamos a tener aquí una tensión que para que funcione, se encienda, ya no va a ser tensión base-emisor, sino tiene que ser una tensión de emisor-base. Si esa tensión de emisor-base de aquí hasta aquí es mayor a 0,7 volts, pues igual vamos a tener conducción. Nada más que vean que se invirtió. Vean, se invirtió este sentido de la corriente. O, perdón, este sentido de la polaridad. Entonces la corriente base sale para allá, según lo que hemos aprendido. Aquí viene la de emisor y aquí viene la de colector. Entonces, este funciona igual que el NPN, pero con tensiones y corrientes invertidas. Es decir, igual tiene un beta, igual tiene un alfa,
igual tiene una tensión colector-emisor, pero en este caso le llamamos emisor-colector para entender que es al revés. Tiene una tensión base-emisor, nada más que ahora le llamamos emisor-base para entender que es al revés. Y por lo tanto, para que igual funcione, no vamos a ver cómo funciona por dentro, pero para que igual funcione, tiene que existir esta misma tensión que hablamos hace un rato, nada más que hace un rato le llamamos colector base, ahora le vamos a llamar base colector. Si al menos, para poder estar en la zona lineal, VEC tiene que ser mayor o igual a las 0,3 volts, entonces esto implica que VBC debe ser mínimo más grande, mínimamente más grande de menos 0,4 volts. Es decir, VBC tiene que ser más grande que menos 0,4. ¿Para qué? Para que se cumpla que aquí hayan 0,7, que hayan esos 0,3, entonces de fijo esta tensión tiene que ser menos 0,4. Esa es la idea. Entonces, igual vean que tiene que existir esta tensión para que haya el campo eléctrico que hablamos ahora, igual funcione el transistor. Este transistor es interesante. Es igual, tiene un beta, tiene un alfa. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y el otro? Que normalmente los beta de los NPN es mucho más grande que los beta de los PNP. Normalmente hablamos de que el beta de un PNP es aproximadamente 50 y hablamos de que un beta de un NPN es aproximadamente 100, pero igual ligado al fabricante. Es decir, pues el fabricante puede hacer un PNP que tenga una ganancia de 200 tal vez, o puede hacer un NPN que tenga una ganancia de 75, por ejemplo. O sea, sigue ligado al fabricante, pero estos son los valores pues más, digamos, estándar o los que se suelen utilizar. Hablemos de sus valores máximos. Los valores máximos de los BJT. Entonces, la primera que tienen una potencia máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia del transistor sí va a ser igual a la corriente colector por la tensión de colector emisor. Para un NPN, ¿verdad? Para un PNP sería igual la corriente colector por la tensión emisor colector. Es lo mismo. Y esta potencia siempre tiene que ser menor a la potencia máxima para que no se destruya. Y vean que normalmente el VCE está definido como 0,3, entonces implica que los transistores tienen una corriente colector máxima que van a soportar. Entonces, esa potencia máxima va a estar ligado más que todo a esa corriente colector máxima para que no se destruya. Si hablamos de un transistor de potencia, es decir, es igual un NPN, nada más que le llaman de potencia, porque es capaz de manejar corrientes más altas. Es la única diferencia que tiene entre un transistor normal y un transistor de potencia. Si a ustedes le dicen, estoy usando un transistor de potencia, es entendible que ese transistor pueda manejar corrientes de colector de al menos hasta los amperes. 1 amper, 3 amperes, que ya no es por el rango de los miliamperes, por eso se llaman de potencia. Y la única diferencia, como les dije, es que pueden alcanzar mayores corrientes. Entonces, en la potencia, como la corriente colector es mucho más grande, eso implica que la corriente base también es grande, ¿verdad? Porque era dividido entre el beta. Entonces, si la corriente de la base ya no es despreciable, o sea, ya no es pequeña, la potencia del transistor también depende de esa corriente. Entonces, si estamos hablando de un transistor de potencia, que como les dije, es exactamente igual, nada más que con capacidades de aguante más grandes, tenemos que hablar que su potencia es dada por esta fórmula, donde vean que es exactamente la misma, pero la diferencia es que tenemos que incluir la corriente base, porque como ahora todas las corrientes son más grandes, ya ninguna es despreciable. Y esto siempre tiene que ser menor que potencia máxima para que no se destruya.
Entonces, cuando ustedes vean transistores de BJT, ya les dije, van a encontrar BJT de baja potencia y de alta potencia. La única diferencia es la cantidad de corriente que pueden soportar. Se construyen igual, tienen las mismas características, tienen un beta, tienen un alfa, todo es igual, solo que aguantan más capacidad. Entonces suele usarse para otras aplicaciones, ¿verdad? Pues aguanta más, puede manejar más corriente, por lo tanto puede manejar cargas que eh, reclamen más corriente. Entonces, como lo anterior, normalmente el VCE es una constante o lo tomamos como una constante porque anda entre los 0,2 y los 0,3, entonces realmente nosotros hablamos que su valor máximo decae en la corriente, donde esa corriente máxima, IC, ligada a la potencia, suele ser un dato que nos entrega el fabricante. ¿Cuál es esa corriente IC máxima? Vamos a ver. Ok, Alisa. Los transistores de potencias están en muchos circuitos. Por ejemplo, vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a imaginarnos que aquí tenemos una señal de control. Es decir, ahí yo pongo 0,7 volts o pongo 0 volts, dependiendo de si yo quiero abrir o encender el transistor. Entonces imagínense que yo tengo este transistor aquí y aquí tengo una carga, lo que sea, y aquí tengo una tensión VCC. Entonces aquí tengo la carga que le quiera. Entonces si esto está a tierra, aquí yo polaricé con esta entrada cuando vale 0,7 y lo cerré el transistor cuando vale 0. Entonces imagínense que esta carga puede ser lo que sea, pero que necesite una corriente de igual 1 amper para funcionar. ¿Qué elemento necesitaría una corriente de 1 amper? Puede ser un pequeño motor, puede ser un relé. Para un relé es un elemento como ¿cómo se llama? Electromecánico, que es prácticamente que un switch que funciona con campo magnético. Ya lo van a ver ustedes en su momento en laboratorio. O puede ser un abanico, por ejemplo, podría ser un calentador de agua, podría ser un montón de elementos que requieren mucha corriente para, pues, manejarse. Por ejemplo, calentar el agua necesita que haya una fuerte corriente a través de una resistencia, para que la resistencia se caliente lo suficiente y por lo tanto caliente el agua. O un bombillo como antiguo, que necesitaba mucha potencia para encenderse. Entonces ahí nosotros estaríamos manejando cargas que necesitan mucha corriente para funcionar. Entonces, si pusiéramos un transistor de baja potencia, es decir, encendemos aquí, si encendemos se comporta como un corto, entonces el circuito quedaría algo así, donde ahí tenemos nuestra RL y el corto a tierra. Aquí teóricamente hay un corto, pero aquí está pasando la misma corriente que pasa por la carga. Entonces, si ese transistor no es de baja potencia y no aguanta esa carga o esa corriente que le está fluyendo, pues no me sirve para manejar como interruptor este elemento, este calentador de agua, este ventilador, este motor. Entonces, en este es el caso cuando utilizamos los de potencia. Ponemos igual, va a funcionar exactamente igual como un interruptor. Cuando yo lo encienda, comporta como un corto, pero ahora sí soporta esa corriente. Esa es la razón, digamos, de los transistores de potencia. No sé si te quedó claro, Alisa. Listo. Entonces, esa es la idea de que existan dos. Uno que sea capaz de manejar corrientes grandes y otro que no sea capaz de manejar corrientes grandes, que solo sirva para manejar cargas pequeñas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Por qué no siempre hacemos de potencia? Bueno, porque el proceso de fabricación es diferente y porque segundo, los de potencia suelen ser más lentos, es decir, duran mucho más tiempo en ponerse o en convertirse en un corto más que los de baja potencia, ¿verdad? Entonces, como les dije, va a depender de la aplicación, cuando uno use uno de potencia y cuando uno use uno, pues, de baja potencia. Y lo tercero que tal vez nos interesa es conocer las tensiones de ruptura. Es decir, nosotros no podemos ponerle la tensión base emisor que queramos, o sea, no se vale poner 1.000.000 de volts, por ejemplo, porque romperíamos el transistor. Entonces, suelen venir como el fabricante, ¿verdad? Sus valores máximos siempre los tiene que dar el fabricante. Entonces, digamos que si yo le pusiera una tensión de colector emisor
esta siempre tiene que ser menor a la tensión, perdón, de colector emisor de ruptura, que normalmente se llama VCO en las hojas de fabricante. Y este VCO anda por decenas de volts. Eso quiere decir que entre colector y emisor, el transistor aguanta que uno le ponga 20 volts, 15 volts, 30 volts, 40 volts, no le pasa nada, él aguanta, por eso decenas de volts. ¿Cuánto? 40, 30, ¿cuánto va a aguantar? Depende del transistor que estemos utilizando, del modelo y por ende depende del fabricante, que fue lo que fabricó él, si fabricó una cochina de transistor o fabricó uno que sea muy, muy rápido, pero que no aguante nada, o fabricó uno que aguante mucho, pero sea muy lento. Entonces siempre el fabricante tiene que jugar con esas cosas. Luego también puede aguantar, otro valor que nos suele dar es lo que llamaríamos la tensión colector base, ¿verdad? Que es este campo eléctrico que existe entre ese diodo, que ya vimos que es importante, donde si esa tensión colector base siempre tiene que ser más pequeña que la tensión de colector base de ruptura, que igual le suelen poner como una O. Y este también suele ser de decenas de volts. Es decir, que antes de romper el transistor hay que ponerle aquí una tensión muy, muy grande, 40 volts, 30 volts, 20 volts, casi 100 volts. Vean que para electrónica trabajar con 100 volts sería demasiado, ¿verdad? Pero y vean que el transistor aún anda cerca de proteger. ¿Podrá un transistor en específico protegerse de 100 volts? Bueno, dependerá de su modelo. Hay modelos, ¿verdad? Así como hay modelos de carros, hay modelos de transistores. Entonces, todos pueden ser NPN, todos pueden ser automóviles, pero todos tienen características diferentes, ¿verdad? No es lo mismo andar en Hyundai que andar en Audi, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con los transistores. Pueden haber NPNs de muchas características de valores máximos, dependiendo del fabricante. Y finalmente, la última tensión máxima que nos toca estudiar sería, pues, la tensión base emisor, donde la tensión base emisor siempre tiene que ser más pequeña que la tensión base emisor de ruptura, que se suelen poner VEBO. Y esta sí es de unos pocos volts. Es decir, uno le pone unos 10 volts entre la base y el emisor y se fue el transistor. Le ponemos la canción de Dice, marchó, porque lo destruimos. Entonces vean que la idea de enseñarles estas tensiones de ruptura es para que ustedes vean cuál es la zona más delicada del transistor. Ellos entre colector y emisor aguantan bastante, entre colector base aguanta bastante, pero entre la señal de control, cerca de la señal de control, ¿verdad? Esa tensión base emisor, no podemos, eh, digamos, volarnos y poner una tensión muy grande porque esta no soporta mucho. Soporta 5 volts, 10 volts como mucho, dependiendo igual del modelo del transistor. Entonces esos son los valores máximos más importantes. Su potencia, que viene ligada a la corriente, o la corriente que viene ligada a su potencia, y las tensiones de ruptura. Esas son las tensiones importantes. No superar esos valores siempre. Esa es la idea de un buen diseñador, ¿verdad? De todos los modelos de transistores que pueden existir, ¿cuál tengo que elegir yo? Pues dependerá de la aplicación y por lo tanto necesito conocer las características que definen esa aplicación. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Genial. Entonces, vamos a darnos, no, vamos a terminar. Voy a terminar, ya voy a terminar poco, entonces no voy a hacer receso. Eh, Me falta una página más y terminamos. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí, hasta el siguiente dato. Entonces, el siguiente dato que me interesa conocer es algo que se llama el efecto Early. ¿Por qué se llama Early? ¿Es precoz o qué? No, así se llama el apellido de la persona que lo descubrió. Efecto Early. ¿Y qué quiere decir el efecto Early? Bueno, a esto también se le llama modulación del ancho base. Este efecto Early
principalmente solo nos afecta en pequeña señal, entre comillas, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque no es que siempre sea así, no es que solo afecta la pequeña señal, pero vamos a ver que es muy común o únicamente van a escuchar hablar del efecto Early cuando estemos en pequeña señal. Aunque sí afecta, digamos, a valores de C, ya vamos a ver por qué, ya vamos a ver qué es el efecto Early. Como les dije, digamos, no se complique mucho la vida porque realmente tiene solo un efecto fuerte en pequeña señal. Pero vamos a ver qué es el efecto Early. Bueno, el efecto Early, como les dije, lo descubrió alguien de apellido Early, ¿verdad? Espero algún día poder decir la ecuación Roses. Sería mayor orgullo para mí algún día. Quién sabe si suceda, ¿verdad? Porque a veces los sueños no se vuelven realidad. A veces sí, uno no sabe, hay que esforzarse. Entonces, si tenemos estas curvas, que eran las de colector y las de colector emisor versus, perdón, la de corriente colector versus la tensión de colector emisor, habíamos dicho que estas curvas eran así, ¿verdad? Habíamos dicho que eran así. Y que más o menos aquí, pues esto se comportaba como una línea constante. Es decir, si la hubiera dibujado bien, bien bonita, hubiera sido algo así. Así, una recta. Y así para todas las curvas, ¿verdad? Esto fue lo que el profe les dijo, les ha dicho durante estas clases de BJT, que estas curvas son así. Eso les dijo el profe. Y que cada uno de estos es para una corriente base 1, una corriente base 2, una corriente base 3. Entonces, habíamos visto que en la zona de, esta le llamábamos la zona de saturación y esta la zona lineal. Hasta el momento no hemos mencionado nada del efecto Early. Entonces, lo que dijimos siempre fue que esto era constante en la zona lineal. Es decir, ya se mantenía a la misma corriente sin importar cuál fuera el valor de VC que yo tuviera. ¿Verdad? Ya no importaba cuál, vean que es la misma corriente, más adelante la misma corriente, más adelante la misma corriente. Es decir, no importó cuánto yo cambié esta tensión, él se mantuvo constante. Este modelo es un modelo ideal. Sí, es verdad, una vez más, el profe les mintió en la cara y les dijo que algo era como de una forma, pero realmente no era de esa forma. Si tomamos en cuenta el efecto Early, que sería un modelo más real, vamos a decir real, estas curvas cambian un poco, cambian de esta manera. Cambian y se ven así. Obviamente las exageré un poco, ¿verdad? No es que tienen tanta pendiente, pero la idea es que al final, en la zona, aquí lo que llamaríamos la zona lineal, existe realmente una pendiente. Es decir, si sigo subiendo la tensión de colector emisor, sigue subiendo más la corriente. O sea, ya no sé, realmente no existe esa relación tan lineal del valor de beta, sino que existe una pendiente que incluso depende de UC. Entonces vean que eso complica demasiado nuestros análisis, porque eso significa que ya no se comporta como una fuente de corriente en la zona lineal, que era algo que nos interesaba para cuando definíamos el punto de operación. Pero obviamente aquí, como les dije, lo estoy exagerando. Estas pendientes son muy pequeñas, ¿verdad? Estas pendientes son muy, muy pequeñas. Sin embargo, todas esas pendientes convergen a un único valor. Ese valor le llamamos menos VA
Y SVA se le llama, adivinen el egocentrismo, tensión de Bernoulli. Así le llamamos a esa, tensión de Early. Ese punto donde todas esas curvas, si yo les hago como su proyección, convergen. Y ese valor es aproximadamente constante para los transistores NPN. Vamos a escribir malísimo eso. Pero digamos, si es un transistor NPN, ¿sí? Eso implica que esa tensión de Early vale aproximadamente 130 volts. Y si es un PNP, esa tensión de Early vale aproximadamente unos 50 volts. Entonces, resumen, el efecto Early es un efecto que me habla más sobre el comportamiento real de un transistor y la única diferencia entre tomar en cuenta el efecto Early y no tomar en cuenta el efecto Early es que esta zona lineal, pues la pendiente de esto, vean que es 0, pendiente de todas estas curvas es 0, pero si tomo en cuenta el efecto Early, esa pendiente vale algo, nada más que es una pendiente muy, muy pequeña. De hecho, vean que esta convergencia está muy, muy largo, 130, menos 130 volts está muy largo si aquí estamos hablando de 0,3 volts, ¿verdad? Entonces, por eso esas pendientes son muy, muy, muy pequeñas. Y bueno, tomando en cuenta el efecto Early, aparecen unos elementos en el modelo de pequeña señal. Aparece una impedancia más en el modelo de pequeña señal, pero cuando veamos el modelo en pequeña señal, vemos ese efecto Early que nos afecta. Para nosotros, durante el curso, a menos de que nos digan, tome en cuenta el efecto Early, las curvas siempre se comportan así, ideal. ¿Ok? Pero es bueno conocerlo. En electrónica 2 se hace uso un poquito del efecto Early. El efecto Early tiene un impacto sobre nuestras ecuaciones en electrónica 2. En electrónica 1, pues como les dije, a menos de que nos mencionen que lo utilicemos, lo utilizamos. Si no, pues con conocerlo que exista, genial. ¿Alguna pregunta? Profe, en la segunda gráfica era IC o ID. Perdón, sí, estoy como si estuviera con un feto. Sí sé. Listo, gracias. Que yo estaba trabajando con fetos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, compañero, ahí por ayudarme. Ok, con gusto. De mi parte todo claro. Ok, buenísimo. Entonces, si está claro para todos, si nadie tiene alguna duda, vamos a terminar por hoy aquí, para no dejar a medias la polarización, que es el tema que sigue, y luego ya, pues, los polarizamos, les ponemos una señal alterna, hacemos el análisis en DC, hacemos el análisis en AC, exactamente igual como lo hicimos, lo único es que utilizando el modelo en pequeña señal del BJT, que lo vamos a ver en la próxima clase, y pues después de eso, voilà, tendremos amplificadores. Y cuando tenemos amplificadores, habremos terminado la materia de este examen. Entonces, vean que es bastante corto. Lo más seguro es que el miércoles lo tengamos todo listo, el jueves veamos optoelectrónica y ya prácticamente que nos quedaría solo un tema para terminar la materia del curso. Entonces, vean que ya nos vamos acercando al final. Lo más seguro es que terminemos un poquito antes y pues ahí estaremos en contacto. Cualquier duda que tengan con el examen, reclamo, ¿verdad? Me lo pueden hacer por correo, ¿verdad? Los reclamos son cosas oficiales, entonces lo manejamos por el correo. Y pues intenten hoy, que ahorita voy a ponerme a hacer el formulario para la visita del viernes, entonces por favor me lo llenan hoy para ya dejar claros los campos y definir cuál es la metodología que vamos a trabajar ese día. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Por allá, profe.